Disculpen, se me va el avión. Cuando menos se da uno cuenta, ya se acabó. Bueno, estaba explicando lo de todavía este, la dinámica de la señal. Habíamos visto el nivel máximo, que es cuando los picos llegan al cero. El nivel nominal, que comprende más o menos, pues vaya, el primer plano. Procurar grabar o mezclar en el primer plano. -3 a -9 decibeles. Pónganle todavía -10, o sea, -11, todavía eso se puede arreglar. Y también estábamos viendo el nivel de ruido de fondo, ¿no? Que es ese ruidito pequeñito que sucede cuando bueno, yo ponía el ejemplo de cuando grabas muy abajo de volumen y en postproducción le recuperas, puede llegar a convertir en un ruido de fondo. Pero de manera natural, pues sucedía obviamente en la grabación de cinta. Tienes ruido de fondo en la reproducción de un disco de vinilo. ¿No? También tienes ruido de fondo por una cuestión de voltaje en un cable. Ajá. Entonces, vimos esos tres, ¿no? Vimos nivel nominal, nivel máximo y nivel de ruido de fondo, ¿sí? ¿Qué es la relación señal-ruido? Pues bueno, desde en la mañana vengo reflexionando y diciendo que tal vez este es un concepto un poco inútil, pero es que la relación señal-ruido dice es la distancia entre el nivel de ruido y el nivel nominal. O sea, básicamente aquí que tengo ya la diapositiva con los colorcitos, aquí puse nivel nominal, ¿no? De -3 a -9. Este rectángulo, esta barra como de verde turquesa, este, sería, digamos, el área en donde quiero que mis picos oscilen cuando grabo, cuando mezclo. Nivel de ruido de fondo aquí con esta barra fluorescente, ¿no? Verde fluorescente, porque pues es aquello que está muy debajo de volumen, y que la verdad lo ideal es no tenerla, ¿no? O sea, que con el dispositivo que grabes, pues procurar hablar a buen volumen para que no exista. Y si existe, que sea mínimo. Si existiera, a pesar de los esfuerzos, pues bueno, ahora que veamos lo de la ecualización, les enseño cómo pueden aminorarlo, maquillarlo. A lo mejor de los que me están escuchando, chance hay gente que ya sabe, ¿no? Y de hecho hay una herramienta automática que se llama reductor de ruido. Pero pues lo ideal sería no tenerlo. Y entonces, que les decía que se me hace un poco un concepto inútil, pero pues la relación señal-ruido, pues es la distancia que hay del nivel nominal al nivel de ruido de fondo, que es un buen tramo, o sea, es como del segundo, tercer plano para abajo, hasta abajo. Y eso es la relación señal-ruido, ¿sí? Entonces ya vimos 4, ¿sí? Nivel de ruido de fondo, pues aquel hiss, ruido eléctrico de cinta, muy bajito. Nivel nominal, al que debemos de procurar grabar en cualquier dispositivo, ¿no? En Audition, por ejemplo, pues el nivel nominal por lo regular va a estar en amarillo. O sea, si estoy hablando y veo que está en amarillo mi limímetro o level meter, ya sea en un software o en una mixer o en una
en una grabadora digital, pues estoy bien, así grábalo. Hay que procurar grabar dentro de ese rango. Si es, Profe, y aunque se corten, perdón, aunque se corten las puntas, suena feo. aunque se corten las que, Las puntas del audio, que quede así plano, suena mal si se deja así. Ajá, así como a ese. pues mira, Este es un ejemplo de un audio saturado, sí, saturado. Ya, aunque se baje no suena igual. no. Ajá. Sí, lo único que podría hacer, intentar hacer es ecualizarlo y cortarle unas cuantas frecuencias. Y eso a veces da el gatazo, como vulgarmente dicen, pero no es que quede, pues, o sea, solucionado totalmente. Yo lo que hago cuando llego a grabar sin querer algo así, pero que pues sí lo quiero conservar, es pues que corto un poco de graves y corto en algunas frecuencias como para desaturarlo, como, y hago esto. Se lo aplico. Y vean cómo lo va. Este es un ejemplo de un audio saturado, sí, saturado. Pero no se sigue escuchando totalmente bien, ¿cierto? No, Ajá, Oiga, pues, profe, ujú. y cuando a una pista le aplicas un compresor, ve que iguala gráficamente, pues igual los picos, ¿qué diferencia hay con este? O sea, no sé. ¿Qué diferencia hay con los picos planos que se veían de este audio saturado? Ajá, o sea, cuando ve que le bajó los decibeles, Ujú. luego, por ejemplo, el compresor eleva otros picos, cuando, por ejemplo, es un audio con menor número de decibeles. Entonces, no, o luego también, o sea, como que los iguala, ¿no? Hacen promedio de todos. Mm. Entonces, o Ah, sea, ¿hay diferencia o por qué luego mucha gente ocupa el compresor? ah, pues mira, esto estaba así, ¿no? Eh, la diferencia entre hacer esto y usar el compresor es que aquí fue solamente volumen, o sea, le bajé de volumen. Y los compresores lo que hacen es que, dependiendo de cómo manipule uno sus parámetros o qué presets ocupes, lo que hacen los compresores es que reducen el rango dinámico. De hecho, eh, esto que estoy explicando tiene, pues es como un fundamento muy básico para entender lo de los compresores. Un compresor, eso hace, básicamente, reducir el rango dinámico. ¿Y el rango dinámico qué es? Mira, se define como la relación entre los pasajes más altos y más suaves, bueno, aquí dice, del cuerpo de la música, audio, más bien de cualquier sonido, ¿no? Entonces, una grabación tiene tanto pasajes altos, ¿no? Como acá, y pasajes más bajitos. O sea, cuando yo hablo quedito, los picos están llegando no tan lejos y cuando me emociono y coloco la voz y así, pues se escucha más fuerte y eso genera picos más altos. Y esa variación dentro de un sonido mismo, o sea, qué tanto hay un pico más alto y un pico más pequeño, a eso le llamamos rango dinámico. Cuando el rango dinámico es muy variado, y es una voz, por ejemplo, en un spot publicitario, pues no está tan cool eso. A menos que sea, o sea, es que también eso de la compresión, si ponerle o no,
también depende de los géneros radiofónicos o el estilo de la producción. O sea, si es algo comercial, si es algo dramatizado. Si es algo dramatizado, casi no se ocupa compresión. Pero si es algo, por ejemplo, o sea, una voz de un video institucional, pues sí, yo creo que sí ocuparía compresión, que esté todo más o menos parejito. Tampoco así horriblemente chato, porque no es un spot. Y en un spot la pienso un poquito. Pero pues la compresión hace eso, empareja los picos, pero lo hace no nada más como dices, creo que por ahí mencionaste que había un compresor que viste que subía el volumen, ¿no? Hay unos que suben, otros que lo bajan, otros que lo emparejan, pero no es que sean, o sea, que me refiera yo como a, y el compresor azul de allá baja el volumen, y este amarillo lo sube, y el de allá que se ve púrpura lo pone todo en un promedio. O sea, es dependiendo de cómo manejes las herramientas del compresor. Ajá, Este, pero el compresor no necesariamente hace ajuste en el volumen como tal. sí, sí, sí lo hace. Es que el compresor, mira, voy a usar 3 tipos de compresores distintos y depende del caso. O sea, por ejemplo, aquí, pues hay varios tipos de compresión. Este aplana, y estos son los patrones, los valores que tiene. Tiene un ratio o proporción de 3.48 a 1. Tengo que explicar más adelante esto. Es que todavía no llego ahí. Necesito explicar primero lo de ecualización y luego esto. Perdón, Pero profe, no te preocupes, si quieres continúe con lo otro y ya luego me explica. sí, pero sí, o sea, tiene que ver con entender estos parámetros y ve, le bajó el volumen y emparejó todo. Pero si lo que yo quiero es un compresor menos, o sea, no no hacia abajo, sino hacia arriba, por ejemplo, la empareja, pero me gusta porque no lo hace tan, o sea, como aplastando, sino, o sea, como que es más natural, Este es un ejemplo de una grabación en un nivel nominal, es decir, ¿no? Y el otro era súper aplastado y abajo de volumen, y tendría que recuperarle el volumen. Y hay uno que le sube, que es estos 2 presets son los que ocupo más para masterizar. Y estos sí le dan hasta ribota, ¿no? Entonces, pues sí, 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 los compresores, claro que manipulan volumen, pero se pueden ocupar en distintos casos y para distintas situaciones. Entonces, pero tiene que ver con esto. Un compresor lo que hace es eh, reducir el rango dinámico entre pico y pico. Jala los picos, los más altos para abajo y los más pequeñitos para arriba. Y ya dependiendo de los parámetros que uno le mueva al compresor, pues o se va para arriba todo, o se va para abajo, o se queda en el mismo promedio y nada más empareja los picos. ¿Sí? Entonces sí, juega con el volumen, pero jala los picos, los de abajo hacia arriba y los de arriba hacia abajo. Sí, y última pregunta nada más. Pero no necesariamente hace el corte como se ve cuando lo graba saturado y le bajó el No, volumen. no, el compresor no hace eso. Ah, Lo, ok. lo que hace eso es el limitador. Ajá. Ah, bueno, va. Ujú. Ya, gracias. Sí. Sí, y bueno, de hecho un compresor se puede llegar a convertir en un limitador, pero eso ya lo veremos más adelante. Faltaba headroom. Ya vimos. Ajá, solo falta headroom. El headroom, ese está bien bueno. El headroom, grábenselo en la cabezota. Ese, eh, 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 en relación con tu pregunta de los compresores, mm, está muy, muy de la mano el headroom, con compresión y con limitación. Headroom es la distancia que hay del pico más alto al nivel máximo.
y el nivel máximo está en 0, ¿sí? Además de ser eso, el headroom, ¿no? La distancia del pico más alto al nivel máximo, es una especie de zona de seguridad, ¿no? Como para evitar que llegue a pasar esto. O sea, evitar pues que tengas audios así. Y eso, o sea, si desde grabación, es que va de la mano, el headroom es más que nada en la post. O sea, es evitar mezclar muy arriba o evitar, pues, ¿no? Controlar picos para que no se salgan del nivel máximo. Pero desde la grabación es lo que le llamaríamos también nivel nominal. O sea, checa bien a la hora de estar grabando que, pues, que el locutor no rebase el amarillo, porque si rebasa el amarillo, entonces vas a tener unos cuantos picos. Si no es que todo saturado y no sirve. Entonces, desde la producción, checas eso y ya en la post, pues es no pasarse de la raya y evitar, pues dejar algo así que venía bien y pues por sonso lo dejaste así, ¿no? O sonsa, sin agraviar a ninguna y ninguno de ustedes. Pero luego pasa, sin querer queriendo, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. Entonces, el headroom es también, luego lo comparo con otras cuestiones, como por ejemplo, que no tienen nada que ver con el audio, pero como para que lo cachen. Si han ido al metro en el DF o la CDMX, pues ven que hay una línea ahí para que no pongas tu piecito más allá pues es un área de seguridad para evitar que te lleve el tren. Entonces algo similar pero el headroom va a variar dependiendo del destino de la producción, o sea, el destino sonoro. Eh, por ejemplo, mezclas a -6, pero ya hablar de masterización, ese es otro boleto. O sea, si abrimos, por ejemplo, este track, es una mezcla muy bien hecha a -6 dB. Bueno, entre más bien, aquí vamos a ver. Más bien promedio en -9 y unos cuantos piquitos llegan al -6, pero está bien. O sea, esto sirve para que se lo des al masterizador y el que masteriza, ¿cómo se llama? Pues tenga un espacio, un headroom suficiente para subirle, para jugar con la dinámica. Entonces, aquí les voy a rayonear. Ay, está toda chueca mi línea, perdón. Es que lo estoy haciendo con el trackpad, porque mis puertos USB están todos llenos con el mouse y con la interfaz y con ¿qué? Y con un disco duro. Esto que vemos acá, así, todo esto, perdón, sí. Todo esto es el headroom. Y en este caso el headroom es como de -9. ¿Sí? Todo eso es el headroom. Y sucede de ambos lados. O sea, es una señal estéreo. Y entonces, pues acá también vas a tener el headroom. ¿Sí? ¿Y por qué de los dos lados? Pues porque recuerden que la onda, o sea, el sonido se representa hacia arriba y hacia abajo. Son ondas que suben y bajan. La cresta es el choque de las moléculas y el valle, la dispersión tras el contacto, si nos clavamos a la física del sonido. Entonces, pues la amplitud se mide hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, pues vas a tener headroom por arriba y por abajo, porque la onda va subiendo y bajando. Sí, entonces eso es el headroom y es un concepto que pues en sonido
en mezcla, en masterización sobre todo, pues es como bastante habitual. Entonces yo les podría decir que, a ver, si van a hacer un spot, quiero que lo mastericen con un headroom de menos 0.3 decibeles. ¿Y cómo demonios hago eso, no? Bueno, eso significaría que quiero que los picos lleguen máximo al menos 0.3, que nunca lleguen a tocar el 0, pero pues para controlarlo tienes que usar compresión y limitación, ¿sí? Eh, entonces, pues eso es el headroom, el, la distancia del pico más alto al nivel máximo, ¿no? También lo definen como la diferencia entre el nivel nominal y el nivel máximo. El nivel nominal, pues es este, y el nivel máximo este. Entonces lo que está en medio es el headroom, que aquí lo puse con esta barrita verde limón, ¿sí? Y aquí están ya todos los conceptos. Solo que aquí sí me equivoqué, porque aquí debería de decir dinámica de la señal. Aquí yo puse rango dinámico como si fuera todo, absolutamente todo. Y no, rango dinámico es la distancia del pico más alto al pico más pequeño. Tengo que corregir esto antes de compartirles estas diapositivas. Nada más esto. Sí, rango dinámico es la distancia del pico más alto al pico más pequeño. Y lo que comprende todo es la dinámica de la señal. Todo, todo, todo. Sí, y entonces eso, pues era importante que lo... Bueno, esto ni lo pongo porque son cuestiones de edición. O sea, eh, les decía, los pasos en la postproducción, yo consideraría que podrían comenzar desde la selección de tomas, a menos que hayas hecho todo como todo un profesional este, y una lumbrera, no encuentro más adjetivos. Un crack y, y pues no te hubieras equivocado nada y pues no tienes más tomas porque salió en una. Pero si tienes varias, entonces el primer paso es selección de tomas. Ya que seleccionaste las tomas, entonces empiezas al montaje, a cortar, pegar, poner disolvencias, bla, bla, bla. Entonces selección de tomas, montaje y edición, y luego viene la mezcla. Y luego de la mezcla, entonces ya viene la masterización. Pero dentro del montaje y la edición, pues tenemos varias consideraciones, que si eliminar o no respiraciones, que si cómo arreglar malos montajes, no sé, te pasan una sesión, sobre todo a lo mejor ustedes trabajando en equipo, que no, pues a mí me toca la primera parte y ahí te va la sesión. Y entonces este cuate que hizo la primera parte, pues tuvo ahí unos cuantos errores o no se tomó la molestia de hacer fade-ins, fade-outs o dejó encimados unos clips y entonces pues uno tiene que limpiar todo ese relajo, ¿no? Entonces también tiene que ver con edición, y pues se las voy a pasar, ¿no? Estas diapositivas trae algunas consideraciones, y ya, ecualización, ¿sí? Entonces, ¿qué onda con los ecualizadores? Bueno, los ecualizadores lo que nos permiten, y como se puede ver acá, es si el volumen lo que hace es ahí voy. El volumen, hagan de cuenta, digo, este es un ecualizador, ¿no? Pero si yo quito todos los puntitos y solo dejara uno y con así, pues esto sería un volumen, o sea, porque le estoy subiendo parejo a todo el rango de frecuencias, ¿no? Eso hace el volumen. Le subes a todas las frecuencias, parejo. Eso es el volumen. Pero cuando tienes la posibilidad de desmenuzar todo el rango audible de 20 a 20,000 Hz en alguna frecuencia que a ti te interesa específicamente atacar, entonces estamos hablando de un ecualizador. Este es un ecualizador de quién sabe cuántas bandas.
muchas, estéreo, y permite subirle y bajarle más o menos 10 decibeles, ¿no? Aquí se ve, en las frecuencias que aparecen acá mediante un fader. Entonces, tienes acá 25 Hz, 31, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, etcétera, 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 hasta llegar al 20,000. Y entonces, pues eso te permite subirle y bajarle en alguna frecuencia que tú quieras. Pero no puedo bajarle y subirle, por ejemplo, si aquí estoy entre 80 y 100, si yo quisiera 90, no puedo. Exactamente ahí no podría hacer eso con este ecualizador de bandas físico, ¿sí? Entonces, tipos de ecualizadores, eh, está así, el shelving, pero antes del shelving, pues sí pondría evidentemente al de bandas, ¿no? Sí, así lo pondría. Tipos de ecualizadores, el ecualizador de bandas, que es el que veíamos acá. De hecho, está bastante complejo ese, el ecualizador de bandas, para, bueno, hablando de aparatos físicos. Eh, el shelving es el que tiene solamente 3 perillas o 2, graves, medios y agudos o graves y agudos. Y esos son comunes en amplificadores de guitarra o de bajo, eh, en, en algunos monitores, hay algunos monitores que tienen graves y agudos. Los míos tienen perilla de grave y de agudo. ¿En dónde más te los podrías encontrar? En las mezcladoras, obviamente. Sí, un shelving. Pues es eso, miren. Dice, tiene solamente control de graves y agudos. En ocasiones tiene más, o sea, graves, medios y agudos. Y esta es una variación de un shelving, pero tiene 4. Tiene graves, graves medios, medios y agudos. Y dice, estos ecualizadores aumentan o atenúan normalmente más o menos 15 decibeles en las frecuencias en las que pues esté ahí escrito, ¿no? Graves en 80 Hz, graves medios en 800, medios agudos en 3000 y agudos en 12,000. ¿Y qué es lo que le hace al sonido cuando tú giras una perilla hacia abajo o hacia arriba? Totalmente, más 15 o menos 15. Un shelving. Vamos a ver. Y lo vamos a ver no con esto, porque esto es una canción, mejor una voz. Esta que era la que estaba más o menos bien. Entonces abro acá el ecualizador paramétrico. Aquí también tenemos esos de 30 bandas, miren. Así como este. Solo que digital, ¿no? Pero bueno, solo por si se lo preguntaban o si no podían dormir por la angustia. Y el paramétrico, a diferencia de... Bueno, no, todavía no llego a eso. ¿Qué pasa cuando yo giro una perilla de estas? ¿No? Los graves, vamos una por una. Pues en una mezcladora análoga, si tú eran 80 Hz, ¿no? Lo vamos a poner en 80. Menos 15 dB. Ay, esa no era. Algo pasa. Eso quería hacer. Cuando tú giras una perilla así totalmente hacia la izquierda, sin menos 15, lo que tienes es esto.
hace una curva de campana hacia abajo, le baja menos 15 decibeles a la frecuencia en la que está, pero no puede evitar bajarle a, pues un poco a las demás. Sí, es como, pues no sé, te amarraron con tus cuates, así son 10 cuates y uno se cae, pues jala a los que están más cerca de él, ¿no? Y a lo mejor los de la orilla no se terminaron cayendo, pero los que estaban al lado del que se cayó, pues sí, también se fueron con él, ¿no? Entonces esto sonaría así. Primero, sin. A ver, Este es un ejemplo de una grabación en un nivel nominal, es decir, en primer plano. Este es un ejemplo de una grabación en un nivel nominal, es decir, en primer plano. de hecho, casi no se nota mucho, pero Este es un ejemplo de, este es un ejemplo de, este es ahí fue sin ecualización, ahora con esta caída en 80 Hz. un ejemplo de, este es 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 un ejemplo de, ¿Notan diferencia? Sí, ¿Qué es lo que notas diferente? Con y sin. que al momento de que la curva se baja, como que suena, como que se terminara el audio, como Como si, cortado, no sé. como si se terminara. Ajá, como si terminara la oración. Mm, O no sé, creo que no. ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, creo que se nota como ruido, ¿no? Sin el ecualizador. Bueno, sin el cambio este. Ah, ya. Ok. Pues a ver, más o menos, a ver qué dicen aquí en el. Rodrigo dice que se escucha más opaco. ¿Más opaco cuando aplico esto? Sí, ¿verdad? Supongo. Bueno, pues son frecuencias graves que no se alcanzan a escuchar muy bien, sobre todo dependiendo del dispositivo o referencia en el que estén escuchando. Este, no creo que esté sordo, Carlos. Sí, es que si lo escuchan en el celular o en unos audífonos de chicharito, no van a escuchar los graves. Entonces no van a notar, yo creo que nada. Necesitas escucharlo en unos audífonos grandes o en unos monitores para escucharlo un poquito mejor. Lo que hace esta caída es que pues, se va a escuchar menos grave. Ajá, sí, pues ha de ser por eso, Liz. Eh, de hecho, cuando grabas cerca de un micrófono, es cuando se escucha un poquito más grave. Por ejemplo, si yo me acerco, además de más volumen, seguro me deben de estar escuchando un poquito diferente a que si me alejo a esta distancia, ¿no? Sí se escucha diferente, ¿no? Si hablo a esta distancia a que si les hablo a esta distancia. Es algo similar lo que estoy haciendo acá. O sea, cuando no tiene esta curva, es como si les estuviera yo hablando así. Hola, 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 estoy cerca del micrófono y se escucha así. Y cuando hago esto, es como si les hablara a esta distancia. Como que pierde esas frecuencias graves que hacen que se escuche como más gordita en términos de volumen de frecuencias graves. Entonces, eso pasa cuando giras toda la perilla hasta acá. Y lo contrario sería esto. Si yo abro la perilla, se va a escuchar así. este es un ejemplo de, este es un ejemplo de, este es un Ay, no lo he aplicado, me perdonan. Ahí va. ejemplo de, este es un ejemplo de, este es un ejemplo de,
son más graves y se debería escuchar más, como hasta medio distorsionadón, pero en graves. ¿Qué pasa si le muevo acá en 800 Hz? Anda, anda, conecta tus amplificadores. En 800 Hz sonaría así, más 15. Este es un ejemplo de, este es un ejemplo de, este es un ejemplo de, Y hacia abajo. este es un ejemplo de, 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 este es un ejemplo de. Ahí sí fue más evidente, ¿sí o no? ¿Qué significan los números? Los números, o sea, estos. Ujú. Sí, fue más evidente porque los dispositivos que tienen sí les es más fácil reproducir esa frecuencia, la de 800 Hz. Y si es una bocinita de una laptop o de un celular, pues frecuencias por debajo de los 100 Hz no van a ser muy perceptibles. Los numeritos son las bandas. En 2 minutos se va a cortar y voy a volver a hacer yo creo que la última. Se nos ha ido el tiempo volando hablando de esto, qué padre. Y hago una nueva reunión. ¿Qué estaba diciendo? Sí. Estos números representan las bandas. Es eh, como si fueran estas bandas, pero digitales y móviles. Porque estas, como les decía, si yo quiero entre 160 y 200, le quiero bajar a 173, no puedes, pero en el paramétrico sí puedes. O sea, porque le pones 173 y el puntito, pum, te lo mueve ahí. ¿Sí? Entonces los números representan el número de banda. Tengo que explicar los tipos de curvas y para qué sirve todo esto. ¿Sí? Voy a hacer de una vez la sesión, la reunión, para que no nos quedemos así de, ¿what? ¿A dónde se fue el profe? Ya mero acabo del ecualizador y pasamos a compresor. Pero sí necesitan moverle, o sea, es de moverle, de picarle y de entrenar el oído. También ahorita les voy a dar unas características deseables e indeseables de la voz relacionadas con frecuencias. Y ahora no se corta, dice que no se quiere cortar. Bueno. Ahora le voy a subir a 3000 Hz. 3000. 15.